Hola, ¿qué tal amigos de INSEAD? Les saluda Luis Ceballos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, ¿cuál es la diferencia entre logística y cadena de suministros? Para mucha gente que estudia una maestría en logística, para mucha gente que estudia comercio exterior, cree que la logística es lo mismo que la cadena de suministro. Y la realidad es que no es esto muy correcto. Para ponerlo de forma muy sencilla, la logística básicamente hablamos de labores de transporte y maniobras. Pero en la cadena de suministros hablamos de algo más profundo. Ahí hablamos de departamentos de compras, de almacenaje, de sistemas y de otras cosas. Entonces, para hablar generalmente en este video la cadena de suministros es el todo. Desde que, por ejemplo, si ponemos el caso del maíz, si el maíz tú lo conviertes en cereal para desayunar con leche, tiene todo un proceso y una serie de pasos que sigue hasta llegar al cereal. Todo el manejo completo de todo ese abastecimiento, desde que se corta el maíz hasta que llega al consumidor final, es la cadena de suministros. Mientras que la logística son esos vínculos de transporte que se dan dentro de la cadena de suministro. Entonces la logística es un pedazo de la cadena de suministro. Entonces muchas veces se utilizan estos conceptos de forma intercambiable, aunque realmente no se deberían. Cuando nosotros, por ejemplo, si hablamos de logística, vamos a empezar un poco hablando de logística. La logística, estamos hablando de maniobras de carga, descarga, estamos hablando de movimiento de contenedores, de transporte, de fleteras. Entonces, es un negocio donde tú vas a abastecer. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, que es el ejemplo de los refrescos. Si nosotros transportamos el vidrio, vamos a transportarlo a una fábrica, eso es logística. Transportamos el líquido del refresco de una fábrica a una embotelladora, ahí hay logística. Y luego hay toda una logística dentro de las fábricas hasta que al final se distribuye a las tiendas. Entonces imagínate que ese líquido se distribuye a tienditas, farmacias, tiendas departamentales y todas aquellas tiendas que vendan refrescos y se acomodan esos refrigeradores, esa es otra logística. Y ahí hablas de rutas y otras cosas. Entonces la logística tiene que ver con ese movimiento de compras y ventas, pero también tiene que ver con esas maniobras de carga y descarga, es decir, cada vez que utilizamos un montacargas, cada vez que se carga o descarga en un almacén, también estamos hablando de logística. Y obviamente la logística, cuando hablamos de transporte, se manejan muchos tiempos y se manejan muchas rutas. Entonces, esta es una especialidad dentro del comercio exterior, hacer logística de la distribución o hacer logística industrial o hacer otro tipo de logística internacional. Cada una de ellas es una especialidad que tiene que ver con el manejo de transportes y operadores logísticos. En otro video vamos a hablar de los operadores logísticos, pero en términos prácticos, los operadores logísticos son todas esas empresas de tecnología de transporte que trabajan en esa cadena logística. Ahora, cuando hablamos de logística, hablamos en general de el concepto en general de transporte o de fletes y todas estas rutas, conexiones que puede llegar a tener. Pero hablemos ahora de la cadena de suministros. La cadena de suministros involucra muchos departamentos. Un departamento de compras. ¿Qué hace un departamento de compras? Pronostica cuánto voy a comprar en el año. Vamos a tomar el ejemplo que yo decía al principio. Si nosotros tenemos la cadena de suministro del maíz y nosotros somos una empresa de cereales, la empresa de cereal tiene a través de sus compradores que estimar la compra de 1, 2 o 3 años y hacer un plan operativo para poder hacer todas esas compras. Esa parte es cadena de suministro, porque yo tengo que asegurar el maíz, de dónde va a venir el maíz. Si voy a tener un nuevo producto, vamos a tener un nuevo cereal de chocolate, tengo que asegurar la compra del chocolate, tengo que asegurar la compra de azúcar, la compra de maíz, si es que fuera un nuevo producto. También en la cadena de suministro, obviamente hay un departamento de tecnologías. Hoy en día se utilizan mucho software, como puede ser el caso del ERP
o también algunos lo conocen como SAP, que son software que manejan completamente toda la cadena. Eso también es cadena de suministros. Y obviamente el departamento de logística es parte de esa cadena de suministros. Entonces, todo lo que suceda en una fábrica, en el campo, digamos, toda esta parte de pasar de un eslabón a otro, dentro de toda la cadena, desde la materia prima hasta el consumidor final, todo eso es una cadena de suministros y esto puede involucrar a todo mundo, puede involucrar a un productor de maíz, un productor de coco, un productor de mangos, la fabricación. Por ejemplo, una empresa embotelladora, una empresa que fabrica envases, el almacenaje. También si tenemos un almacén frío, un almacén con temperatura controlada, eso también es parte de la cadena de suministro, los inventarios y la logística. Entonces, si hablamos desde el punto de vista práctico, pues esas son las dos diferencias, ¿no? Entonces, retomando el ejemplo que yo decía del maíz, pues una empresa que vende cereales tiene que hacer un pronóstico de compras del maíz, en qué épocas del año va a comprar el maíz, en qué lugares va a comprar el maíz, en qué países, cuánto es su pronóstico de venta, cómo va a convertir el maíz, en qué momento lo necesita la fábrica, qué tipos de transporte se van a necesitar. Entonces es una visión integral la cadena de suministro sobre todo de empresas internacionales que manejan gran volumen. Bueno, espero que les haya quedado muy claro. Nos vemos en un siguiente video aquí en INSEA, el canal para los importadores y exportadores exitosos.